duro ha madurado ya, su frío cual oro puro al mundo mostrando está, manos para secarla tienen que alistarse ya. No dejes pasar el tiempo, pues la cosecha se va. No dejes pasar el tiempo, también la oportunidad. Hambrientos por todo el mundo esperan su hambre saciar. El alma del moribundo su angustia quiere calmar, pues la palabra bendita tenemos que predicar. Llevemos por todo el mundo a Cristo, que es la verdad. No dejes pasar el tiempo, también la oportunidad. Dice la palabra, refiriéndose a Noé, le llama pregonero de justicia, porque durante el tiempo de la construcción de esa arca fue el predicador de ese tiempo. No se menciona otro tipo de predicadores. Ese hombre estuvo anunciando. Y solamente con construir ese lugar, con estar construyéndolo, era la admiración, pero también la burla de los pecadores. Y aquí usa el Señor un término fuerte, porque habla de esa paciencia, de esa misericordia, y dice que la paciencia de Dios, la justicia de Dios, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. No dice un grupo ni una clase de impíos. El mundo completo se había corrompido. La tierra estaba plagada de violencia, plagada de injusticia, de corrupción. No había a quien sacar. Dios tuvo misericordia de Noé y de otras 7 personas de su familia para rescatarlos, pero los demás eran impíos. Y esa palabra me suena muy significativa. Para mi manera de ver, de pensar, no se quedó nadie de aquel mundo conocido de ese entonces, de los antediluvianos, que no escucharan el mensaje de Dios de arrepentimiento, llamándolos a entrar a esa arca y a escapar del juicio que venía. Eran impíos. Un impío es un conocedor
de la verdad, de la palabra, pero es un pisoteador. La palabra dice que Dios se mantiene airado continuamente contra el impío. Usted que me escucha, si se apartó de Dios, si está descarriado del camino de Dios, es importante que reflexione, reaccione y vuelva, como dice la palabra, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia. Dios no podrá soportar al impío, porque es una persona conocedora que ha rechazado, que le ha dado la espalda a Dios, a su palabra. Poder en la sangre de Cristo. El simbolismo del arca simboliza también lo que es el hombre, el ser humano. El ser humano fue creado por Dios y es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Y en las tres fases del ser humano pueden reposar cosas tremendas que las conocemos a la luz de las Sagradas Escrituras, y que el Señor le dice a Noé de construir esta arca con esos tres sectores, tres pisos, tres compartimientos: primero, segundo y tercero. Si nosotros ubicamos qué había dentro de cada piso, entendemos que en la parte baja, el primer piso, fue la habitación donde estaban todos los animales. Es muy difícil de entender en nuestra mente cómo miles de parejas de especies estaban viviendo juntos en un espacio de poco más de 100 metros, 132 metros aproximadamente. En este espacio, por unos 22 metros de ancho, vivir miles de parejas de animales en ese primer piso. ¿Qué se ubicaba allí? Simbólicamente, allí era el piso, el nivel de la carne. Y en ese nivel de la carne habían muchas especies, muchas clases de seres vivos que sencillamente, simbólicamente, están representando los instintos de la carne. La carne, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y la carne se dedica a comer, a dormir, a reproducirse y a morir. Una de las características de esos seres humanos antediluvianos era que comían, dice la Escritura,
comían y bebían y se daban en casamiento. Es decir, estaban enredados totalmente en su carne y no les importaba ninguna cosa eterna. ¿No se le asimila a usted, hermano y hermana que me escucha, compañero en el ministerio, que hay mucha gente que ha conocido a Dios? Es cierto, estando viviendo en la carne, en todo el sentido de la palabra carnalidad. La carne está llena de pasiones. La carne está llena de envidias, de resentimientos, de rencores, de odio. No se lo quiero decir yo, quiero leérselo en la palabra, para que usted vaya ubicándose qué había dentro de ese primer piso del arca. Y que similar, viéndolo semejante al hombre, todo lo que envuelve a un pecador, a una persona carnal, donde está manifestado el poder de la carne, el poder de la materia, el poder de lo bajo, de los instintos bajos, vergonzosos, sucios y corrompidos, hediondos. No podemos pensar en otra cosa de todos esos animales viviendo en ese espacio por casi 5 meses, encerrados allí. Escuche lo que el apóstol Santiago dice en el capítulo 4, hablando de lo que es el poder de la carne. Dice capítulo 4 del libro del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 1, perdón. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esa es la esencia de la carne. Y toda persona que ha conocido a Dios y que no sale de ese estado carnal, es lo que quiero dejar en su corazón, que hay millones de creyentes metidos en los templos de todas las denominaciones de la tierra, que conocieron a Dios, pero dice la Escritura que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Su necio corazón fue entenebrecido. Se llenaron de tinieblas después de haber conocido a Dios, porque nunca quisieron salir de la carne, de sus carnalidades. Escúcheme, hermano y hermana, muchos nunca han querido salir del chisme, de la envidia, de la pereza. Nunca han querido salir de la vagancia. Nunca han querido salir de la cobardía. Nunca han querido salir del adulterio en que vive. Se van acomodando y se les va adormeciendo la conciencia
y quieren estar así. Muchos viven en concubinato, en fornicación. Parejas que llevan años, que tienen hijos, y que usted les pregunta, ¿y cuándo se va a casar? Todavía no sé. Estoy orando para ver si es la voluntad de Dios, y tienen 5 hijos. Y otros dicen, ni siquiera he pensado, porque en la iglesia donde voy me dan privilegios. Hay congregaciones, pastores que le dan privilegios a fornicarios, a adúlteros, a gente en adulterio, gente en fornicación. Participa en los altares, participan en la música, participan como diáconos, participan. Y lo que hacen esos líderes es adormecerle la conciencia a ese tipo de personas que están en pecado y que viven en la carne y que no quieren salir de esa carne. Espiritualmente, simbólicamente hablando, no quieren salir de esa carnalidad, quieren vivir allí. No solamente el apóstol Santiago habla de estas cosas, pero también la palabra, el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, dice la palabra lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Me detengo un momento para decirle que muchos creyentes que han conocido a Dios, pero que no ha habido una transformación en sus vidas, siguen siendo iguales. Usted no les ve ningún cambio. Hay congregaciones que la persona, la mujer, la dama, llegó inmoralmente vestida y se pasan años y sigue igual y participa y llegan a ser hasta diaconisas en las congregaciones, pero no les ve cambios. No salieron del primer piso, no salieron de la carnalidad. Pero no solamente eso, hay gente que ha llegado a conocer a Dios y que viven en esa inmundicia, todavía en idolatría, todavía tienen ídolos en las casas y participan en las iglesias, todavía visitan brujos y practican brujería, hechicería y son parte de congregaciones. Eso es vivir en el primer piso, donde está la hediondez, porque esos animales no podían producir ningún buen olor. Allí no solamente estaba el tigre, el león, las vacas, los toros, los burros, los caballos, las culebras, los perros. Esa es la vida de la carne. Las bajezas, la hediondez, la carne, el pecado produce hediondez. Todavía ese tipo de personas son llenos de envidia, de inmundicia, de lascivia, de celos, pleitos, contiendas, disensiones, herejías. Hermano mío, aquí habla el verso 21 de envidias, de homicidios, de borracheras, de orgías, de cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
se quedan ahí metidos en la carnalidad, aunque tienen el conocimiento, pero no quieren salir de ese lugar. Alabado sea el Señor. Están en pleitos, en contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras. He oído personas en la actualidad que aseguran a capa y espada que cualquiera que se suicida se va para el cielo. Son instrumentos del diablo. Ningún homicida. Aquí está hablando de homicidios. Ningún suicidio. Ningún criminal que haya conocido a Dios y muera en ese estado podrá entrar al cielo. De lo contrario, la puerta para entrar al cielo tendría que ser un enorme portón. Pero el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo habla del verso 13 en adelante, que la puerta para entrar al cielo es una puerta angosta, estrecha, y que también es estrecho el camino que conduce a la eternidad. La persona que no quiere salir de la carnalidad. Aquí habla de borracheras, de orgías, de cosas semejantes, en las cuales os amonesto, dice el apóstol, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escribiendo a los Corintios, en el capítulo 6 aparece también estas mismas amonestaciones, lo que conforma la carnalidad del hombre, la parte baja, miserable del ser humano. Vivir en esa carnalidad, envidiando, llenos de rencores, de resentimientos, de odio, maldiciendo a los demás seres humanos. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Las causas por las cuales Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. El diluvio vino por la violencia, por la corrupción generalizada, pero el juicio cayó sobre Sodoma y Gomorra por la sodomía, por tanto afeminado que estaba metido, por tantas desviaciones sexuales, morales, desviaciones corruptas, donde se han juntado hombres con hombres a cometer hechos vergonzosos, corrompidos, mujeres con mujeres. Aquí dice la palabra, no me lo estoy inventando yo, lo estoy leyendo en las Sagradas Escrituras. Dice la palabra: ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, escuche, hermanos y hermanas, esto habla de un tiempo pasado.
Aquí dice, y esto erais algunos. Usted y yo estábamos dentro de esa lista. Dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Escúchelo bien, amigo. Usted no podrá salir de ese estado carnal, caído, lleno de inmundicia, con una mente corrupta, si no se lava en la sangre del Cordero. Y usted, creyente, frío, apático, tibio, carnal, que no quiere ascender, que quiere vivir en el primer nivel, el nivel de la carne. Escúchelo bien. Hombres creyentes con el conocimiento de la palabra, de las Escrituras, con el conocimiento de Dios, y enamorados de mujeres paganas, de mujeres creyentes enamoradas de hombres paganos, de hombres impíos, pecadores. Es porque no han salido del primer nivel de la carne. Les sigo leyendo. Dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es importante. Alabado sea el Señor para siempre. Y Pablo, escribiendo también a los colosenses, nos dice en esta palabra, el capítulo 3 de la epístola a los colosenses, el versículo 5: haced morir pues lo terrenal, esas cosas, esa vida baja, de pasiones bajas, de corrupción, de inmundicia, tienen que morir en nosotros. Y tiene que haber una transformación para que ascendamos al segundo y al tercer nivel de esa arca en la cual Dios preparó para guardar al hombre del juicio que venía sobre la tierra. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y sigue diciendo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Bendito sea Dios, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Vivimos en esas condiciones, en ese enredo de bajeza, de suciedad, de corrupción. Pero dice el verso 8, esta es una expresión de alabanza, de adoración, de victoria. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Alabado sea el Señor. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando el hombre entiende y recibe esa revelación divina de no mantenerse en un estado carnal
de bajeza, sino ascender, salir de allí. Las condiciones están dadas, las cosas cambian inmediatamente. Alabado sea el Señor, porque el segundo nivel espiritual del hombre y el segundo nivel de los compartimientos del segundo piso de Sarca, allí ya no estaba la carnalidad, allí no estaban los animales, allí estaban los alimentos. Y eso es muy importante. También tiene mucho que ver con nosotros, con nuestra vida personal, nuestra vida actual, nuestra vida de relación con Dios. Allí estaban los alimentos. Y si yo le pregunto, después que usted salió de ese ámbito maloliente y terrible de la carnalidad, de las bajezas, de las pasiones desordenadas, de la cobardía, de la derrota, de la atadura a las cosas terrenales, entonces, ¿de qué se está alimentando usted? Y quiero decirle algo. Hay mucha gente, muchos miembros de iglesias que no se conectan a estos programas. Aún personas que son parte de esta obra le tienen miedo a que Dios les descubra el corazón, la mente. Le tienen miedo a la palabra. Porque aquí no estamos en entretenimientos, no estamos entreteniendo a nadie, estamos concientizándole a usted que viva una vida íntegra, recta delante de Dios, que tiene que abandonar esas carnalidades y que ya cuando ascienda al segundo nivel, donde está el alimento, tiene que ver con qué se está alimentando. La palabra nos dice claramente en Mateo capítulo 5, versículo 6, dice la Escritura: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si ascendemos al segundo piso, al segundo nivel de nuestra vida espiritual, aquí vamos analizando dos líneas paralelas: el arca y nuestra vida espiritual. Los ascensos que hemos tenido dentro de nuestro ser delante de la presencia de Dios. Si ya ascendió al segundo nivel, el hambre no es por el mundo, no es por las cosas terrenales, no es por las cosas carnales que hay en la tierra, y mucho menos corruptas. Si ascendió al segundo nivel, el hambre que tiene es de justicia. Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, de seguir la carrera del justo. El justo por la fe vivirá. La carrera de justicia es la carrera en la justificación total. Somos justificados por la fe. Somos justificados por la sangre de Cristo. Somos limpiados. Fuimos declarados sin culpa por la sangre del Cordero, por la justicia divina. Y cuando la persona ha ascendido, entonces su hambre es de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre
y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esos son aquellos cristianos que cuando un templo está abierto, donde pertenecen, y se está llevando a cabo un culto al Dios Altísimo, ellos corren porque tienen hambre. Pero el carnal, el que no ha ascendido, se queda en su casa, se va a la playa cuando el templo está abierto, se va con sus amigos, sus familiares, a hacer visitas, aunque no sea grato, aunque no le den ni la bienvenida a sus primos. Lo que está es escapándose, porque su alma no tiene hambre de Dios, lo que tiene es hambre del mundo, de las pasiones, de la carne, de lo bajo. El que ha ascendido al segundo nivel en su vida espiritual tiene hambre. Y muchos en este tiempo lloran porque los templos están cerrados, no pueden ir a adorar, no pueden ir a cantar, no pueden ir a oír la palabra directamente allí, viendo a su pastor. Lloran, pero otros dan gracias a Dios porque los templos están cerrados, porque en ellos no hay hambre ni sed de Dios. Pero 3 veces bendito el que tiene hambre y sed de justicia. Alabado sea su nombre por siempre. Dice el salmista en el Salmo número 42. Dice esta palabra: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso es hambre, hambre, como un cuadrúpedo que está en una ladera, en una sequedad, y que clama al cielo, clama, está bramando. Brama por las corrientes de las aguas, porque tiene una sed sofocante, mortal. El salmista dice: ese cuadrúpedo brama por las corrientes de las aguas. Mi alma también tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No de cualquier Dios, del Dios vivo. ¿Por qué? Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Mucha gente ha extrañado el congregarse, el adorar. Gloria a Dios por aquellos que aprovecharon el tiempo. Y sabe una cosa que yo he meditado: ¿qué tal que nunca volviera la gente a tener el permiso de congregarse de nuevo? ¿Cuántos se echarían a perder? ¿Cuántos se descarriarían, apostatarían de su fe y se prepararían directamente para el infierno eterno? Porque el juicio de Dios, si este juicio que está cayendo en la tierra ha sido duro y difícil para muchos, las cosas que vienen son peores. Por eso, cuando Dios le dé la oportunidad de congregarse en un templo, de ir seriamente a buscar a Dios, hágalo. No se quede
en esa casa que se convirtió en una cueva o se convirtió en el primer nivel de la vida espiritual o el primer nivel del arca, donde está la carne, donde está el dormir, el comer, el reproducirse y esperar la muerte. Tenemos que ascender, alabado sea el Señor para siempre. Hay que ascender. Aleluya. Hay gente que no tiene hambre de Dios, que su hambre es de las cosas del mundo. El mundo, para muchos hay un hambre terrible. Primera de Juan 2:15 dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y escuche, el mundo pasa. Un día va a terminar esto. Va a pasar para usted, para mí o para todos. Y he dicho muchas veces, muchísimas veces, le he dicho a hermanos que me han llamado por teléfono, que me he encontrado en la calle, les he dicho: con los sobrevivientes de esta pandemia haremos un gran culto de acción de gracias y nos incorporaremos a la adoración y a la alabanza, porque eso está en nuestra alma y nuestro corazón. Que Dios nos ayude a llegar al final en victoria. El mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchos tienen hambre del mundo y tienen hambre, y usted que me está escuchando y me está viendo, le aseguro que muchos de ustedes tienen hambre de que se abran los centros comerciales, que se abran las playas, que se abran los parques, los centros de recreación de la carne para correr para allá. Pero no tienen hambre de que se abra un templo donde ir a adorar a Dios. Yo tengo hambre de Dios, de mi Dios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Es importante que ascienda, que salga de ese ámbito carnal y llegue al segundo nivel, pero tampoco se puede quedar allí en el segundo nivel donde está la comida. Tiene que ascender al tercero, porque en el tercero se construyó una enorme ventana que daba hacia arriba, y la puerta estaba cerca de esa ventana. Pero esa ventana, mirando hacia el cielo, era como que si el cielo, el Dios Altísimo, tenía los ojos puestos sobre esa arca, pero sobre los que estaban en ese tercer nivel. Ahí los ojos de Dios estaban puestos sobre Noé y su familia. Las vacas y los caballos estaban abajo. La carne estaba abajo. Los que estaban allí en esa altura. Eso representa las alturas. Eso representa crecimiento, acercamiento a Dios. Eso representa
el haber salido, haber crecido y haber salido de solo comer y del círculo de la carne y haber ascendido donde se pueda percibir no solamente el aire de afuera, donde se pueda percibir la presencia de Dios, la voz de Dios. Allí no se oían pájaros ni grillos, todo estaba consumido por el juicio. Lo único que se podía oír era la voz de Dios. ¿Cuántas veces hablaría el Señor a aquel hombre y a aquella familia dentro de esa posición en que vivían? Dice la palabra en Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Qué importante. Qué importante es la altura. La altura, lo que nos interesa, no la altura del orgullo, ni la altivez, ni la soberbia. Es la altura que nos acerca a la presencia de Dios. Dice la palabra en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es estar libre. Ya cuando el fruto del Espíritu se manifiesta en la vida de la persona, y en lugar de ser un pleitista, un metedor de cizaña, promotor de disensiones, de pleitos, de chismes, de carnalidades, ahora es otra persona, otra cosa. Esa persona tiene gozo, tiene paz en su corazón. Cuando una persona tiene paz consigo mismo, tiene paz con los demás, con los que lo rodean. Pero con una persona quisquillosa, pleitista, que causa disensión, división entre uno y otro, eso mismo se transfiere, se transmite. Pero esta persona que tiene paz, que tiene paciencia, que tiene benignidad, que tiene bondad, que tiene fe, mansedumbre, contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, los que están en un nivel espiritual por encima de la carne, por encima de los alimentos que representan el alma. En el alma están los sentimientos. En el alma están las pasiones. Si está sometida a Dios, esa alma seguirá la ruta del Espíritu. Cuando una persona ha ascendido al tercer piso, al tercer nivel espiritual de su vida, ya no hay pasiones, ya no hay inclinaciones al mundo, ya ha sido crucificado, como Pablo dijo,
con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el tercer nivel. Yo no sé en qué nivel estás tú, que me estás viendo, que me estás escuchando. ¿Estás en el primero todavía? ¿Estás en el segundo? ¿O ya llegaste al tercero? Voy terminando. En Efesios capítulo 2, versículo 6, dice la Escritura lo siguiente: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar, escuche esto, sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oiga, cuando ascendemos a ese nivel, el Señor nos hace sentar en lugares celestiales, una plena comunión con el cielo. Se olvidó la carnalidad, lo bajo, las pasiones bajas, vergonzosas, malolientes, sucias, corruptas, se quedaron en el primer nivel. ¿Sabe que la palabra dice que el arca se elevó por encima de los montes más altos que existían? Dice el capítulo 7, con esto termino, versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y se alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Dice el verso 19, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. ¿Sabe ese detalle? 7 metros en las medidas que usamos nosotros. 7 metros por encima del monte más alto. No digamos los árboles. Los montes. Hay montes que tienen miles de metros. Pero por encima, para que no quedara vestigio de tierra, Dios estaba irado con ese mundo antidiluviano de corrompidos, de impíos, de pecadores, y trajo ese juicio para exterminarlos a todos, y metió la semilla dentro de aquella arca. 7 metros más por encima de lo más alto, el arca flotó y estuvo en el lugar donde el Señor la dirigía y la sostenía con su poder. Quiera Dios que usted, hermano y hermana, joven, adolescente, niño, señorita, anciano, consagre su vida a Dios y viva para Él, que pronto
los juicios vendrán sobre la tierra y Dios irá llevando los que quiera llevarse adelante y los demás estaremos o nos iremos adelante. Lo importante no es quién se va primero o de último. Lo importante es quién ganó la batalla espiritual. Como Pablo dijo: he acabado la carrera con gozo. He peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera con gozo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y no solo a mí, dice este hombre de Dios, sino a todos los que aman y esperan su venida. Usted que me escucha, que me ha oído en este día, en esta hora, que ha escuchado esta palabra, en esta fecha importante de su vida, usted que está descarriado, que nunca le ha dado el corazón a Dios, o conoció a Dios pero se apartó y es un impío, yo lo invito para que humille su corazón, pida perdón al Señor, se arrepienta de sus pecados y entregue su alma en las manos de aquel que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te ruego que perdones a aquellos que se arrepienten de sus pecados, se convierten a ti. En el nombre de Jesús, límpialos con tu sangre. Límpialos, Señor. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Perdónalos. Liberta al cautivo. Salva al perdido. Sana al enfermo. Opera milagros y maravillas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.